Recuerda que a través de la página web www.pavelpichardo.com/shop puedes obtener acceso a cursos y talleres académicos exclusivos para complementar tu formación académica. Gracias por tu preferencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera clase que tenemos sobre histología del sistema nervioso central. A pesar de que es un tema que posiblemente no tiene toda la aplicación del mundo, si te dedicas a investigación o a poder estudiar sobre los diferentes circuitos que forman la memoria y quieres realmente comprender neurociencias, es una buena idea que puedas comprender un poco sobre la histología del sistema nervioso central. Entonces, como bien sabemos, básicamente el sistema nervioso central está conformado también de células, al igual que el periférico. Y una gran división que vamos a empezar a hacer, que me interesa mucho que se empiecen a familiarizar, es que el sistema nervioso está conformado de dos tipos de células. Unas primeras que la conocemos como neuronas, que posiblemente ya las conozcan, ¿no? Y unas segundas que los conocemos como glía. Glía son todas aquellas neuronas que son, bueno, todas aquellas células que son como de soporte neuronal, que si bien no juegan un papel tan directo en la transmisión de impulsos nerviosos, sí ayudan a que pasen muchísimas cosas. Por ejemplo, notarán que células como los astrocitos te van a ayudar para muchos procesos como lo puede ser la cicatrización después de un infarto cerebral. Van a ver que van a haber células como la microlia, que son en realidad macrófagos que viven por ahí, y lo vamos a ir desglosando poco a poco, pero todas van a jugar un papel muy, pero muy relevante. Pero bueno, primeramente me gustaría comenzar con el primer grupo de células, que son las neuronas, antes de poder seguir desglosando todo esto. Entonces, como ya saben, las neuronas son la unidad funcional del cerebro y pues básicamente tiene un sentido polar en el aspecto de que tiene un extremo que va a ser el cuerpo neuronal conocido como soma, que si bien recuerdan de sus clases pasadas, soma viene del griego que significa cuerpo, ¿no? Y por acá van a ver otras cosas que se llaman el axón, que básicamente es la colita que recuerden que básicamente lo que va a pasar es que se recibe un impulso eléctrico o químico hacia un soma y posteriormente este evoca una respuesta que también puede ser eléctrica o química hacia otra siguiente neurona. Entonces, esta relación es muy importante. Ahorita seguiremos platicando, pero veremos cómo es que se pueden clasificar las neuronas. Casi siempre lo podemos hacer con base en la forma que tiene, el número de procesos que tiene. Por ejemplo, hay neuronas unipolares, pseudounipolares, bipolares, multipolares y muchos otros tipos con base en los diferentes procesos que van a tener. Además de esto, recuerden que como toda célula en su cuerpo va a tener un chorro de estructuras que son muy importantes. De nuevo, no nos detendremos mucho a explicar cuál es la función de cada uno, pero recuerden algo muy importante, ¿no? Al final del día, van a haber muchas partes como lo son los cuerpos de Nissl, que es importante que lo asocien como, por ejemplo, con los ribosomas. Tienen mucha relación con los ribosomas, al igual que el retículo endoplásmico, ¿sale? Retículo endoplásmico rugoso. Estos, al final del día, no sé si se acuerdan, pero una de las funciones principales que tienen el retículo endoplásmico rugoso, por consecuente los cuerpos de Nissl, que también están íntimamente relacionados con los ribosomas, es en la producción de proteínas. Ahora, ¿por qué es importante conocer que va a poder producir proteínas? Porque al final del día, estos son los que van a poder producir neurotransmisores. Entonces, no te lo dice, pero en realidad el hecho de que pueda producir neurotransmisores se produce desde el soma, ¿no? Gracias a los cuerpos de Nissl y toda esta cuestión. Entonces, ya se imaginarán que estos cuerpos de Nissl, pues, que producen, por ejemplo, neurotransmisores por acá, pues no se liberan en el soma, tienen que viajar hasta acá para posteriormente ser liberado en la terminación sináptica, ¿no? Entonces, ya se imaginarán que tienen que recorrer pero un gran trayecto. Entonces, dentro de algunas de las partes importantes de nuestra neurona son, número uno, que tiene un retículo endoplásmico. Recuerden que el rugoso propiamente es el que es más importante para la producción de proteínas. Un aparato de Golgi que va a ser también muy importante para empaquetar estas proteínas y liberarlas al exterior para ser, por ejemplo, aprovechadas, por ejemplo, en la placa motora, si es acetilcolina y demás. También, como todo tejido, va a tener una mitocondria, ¿no? Que va a ser como ya conocen desde sus clases de biología celular, que es la maquinaria para poder producir ATP, porque aquí se encuentra la cadena de cadena transportadora de electrones y se produce la fosforilación oxidativa. Y también van a ver que van a encontrar por aquí lisosomas, que son para degradar algunos tipos de orgánulos que pueden estar de repente muy viejitos o algo parecido. Entonces, en el citoplasma, como bien comentamos,
existe la sustancia de Nissen, ¿sale? Que en realidad son como agregados de retículo endoplásmico rugoso y polisomas. Que no les apantalle mucho el nombre polisomas, es lo mismo, son ribosomas que están produciendo o leyendo más bien el RNA mensajero para poder producir una proteína, ¿sale? Entonces, todos estos son los diferentes componentes que vamos a tener en nuestra neurona. Ya ven que tenemos donde se recibe información y son todos estos pelitos de nuestro soma, lo conocemos como dendritas, ¿no? Ya saben que las dendritas son muy importantes para como receptores de información. La mitocondria ya lo dijimos, núcleo también. Ahora, ya van a ver que nuestro axón va a estar comunicando el soma con la terminación sináptica para poder liberar, al final de cuentas, un impulso eléctrico o químico, ¿no? Que químico se entiende como un neurotransmisor. Ahora, si alcanzan a observar, van a ver que tiene pequeñas vainas de mielina. Vaina de mielina, vaina de mielina, vaina de mielina, vaina de mielina, que es toda esta partecita azul. Y todo esto que ven de amarillo correspondería con nuestro axón. Ahora, van a ver que hay divisiones entre cada vaina de mielina y vaina de mielina, y hay un nodo que no tiene propiamente este material aislante grasoso que es la vaina de mielina, que se le conoce como nodo de Rambier. Ese va a ser muy importante porque aquí se van a generar los impulsos eléctricos, porque hagan de cuenta que se genera un impulso eléctrico acá, potencial de acción, y luego acá, y va saltando. Por eso se le llama impulso saltatorio, que se va generando con un salto entre cada sitio donde se encuentra un nodo de Rambier para poder hacer mucho más rápido y más efectiva la transmisión eléctrica, ¿no? Eso es muy importante porque en aquellas neuronas que no van a tener propiamente no van a tener propiamente una vaina de mielina, la velocidad de conducción es mucho más lenta. De hecho, por ahí hay una fórmula que posiblemente ya ni se acuerden, pero la idea es que cuando la velocidad de conducción de un axón mielinizado, si no me recuerdo, es el diámetro por 4.5, y eso lo medimos en en metros sobre segundo, y si no estuviera mielinizado, creo que es la raíz cuadrada del diámetro. Pero bueno, en fin, eso lo vieron en sus clases de fisiología. Y otro detalle importante es que estas vainas de mielina, pues resulta que también hay un tipo de célula que se encarga de mielinizar a nuestras neuronas. Ahora, son diferentes los que van a producir esta mielina con base en si son parte del sistema nervioso central o si son del sistema nervioso periférico. ¿Sale? Las células que se encargan de mielinizar en el sistema nervioso central se le llaman oligodendrocitos. Oligodendrocitos, que son también una parte de las células de la glía. Y si son parte del sistema nervioso periférico, lo conocemos como célula de Schwann. Es importante recordarte que una célula de Schwann es para una sola neurona, pero los oligodendrocitos pueden ser para varias o distintas neuronas. Es una diferencia muy importante para recordar. Bueno, algunos otros tipos de ejemplos de estas variaciones son, por ejemplo, esto que vemos aquí arriba en la imagen superior izquierda, lo vemos como una tinción que le llamamos tinción de Nissen, la cual se encarga de pintar propiamente lo que es el citoplasma celular. O sea que más que nada nos va a dar una distinción de lo que vendría siendo el soma neuronal para que lo podamos empezar a diferenciar. Solamente es para ejemplificar pues lo que ya conocemos. Aquí vemos que esta parte de aquí, ay, perdón, déjenme agarrar un color. Y esto que ven, esta partecita de acá lo conocemos como nuestro respectivo núcleo, ¿no? Que es esto que está acá. Esto es nuestro núcleo, ¿no? Esto de aquí que vemos por acá, todo esto vendría siendo nuestro soma, ¿sale? Y bueno, no se alcanzan a notar que tiene un chorro de dendritas, pero la idea es que va a tener varias que van a ser quizás no muy perceptibles a la vista. Y por acá, esta parte sería como el inicio de nuestro axón que va, pues, de nuevo, es difícil agarrar todo el axón por la cuestión de que recuerda que un axón puede llegar a medir hasta 1 metro. O sea, date cuenta que, por ejemplo, si yo tengo una neurona como la neurona gigante de Betz, por ejemplo, y va a lanzar un axón, pues date cuenta que la motoneurona inferior puede estar hasta en la columna sacra. Entonces, a pesar de que si bien los somas pueden llegar a medir algunas micras, los axones pueden llegar a medir hasta metros, ¿no? Por eso es que no se alcanza a apreciar todo en en un solo corte histológico, pero bueno, por eso es importante. Eso también que vemos aquí como las cabecitas de la flecha. Aquí, por ejemplo, esta parte de acá y esta otra parte de acá representan lo que conocemos como los cuerpos de Niche, que, como bien saben, es parte del retículo endoplásmico rugoso, que es decir, la parte donde propiamente se puede generar las proteínas. Y es importante que recuerdes, bueno, lo que hacen los ribosomas al final del día es que se encargan de leer
el RNA mensajero. Entonces, se encargan de leer RNA mensajero para poderlo producir en una proteína. Que de nuevo, casi siempre, cuando estamos hablando de nuestro sistema nervioso central, se referirá a un neurotransmisor nuevo. Entonces, solamente para recordarles, hay diferentes tipos de alteraciones que, por ejemplo, se pueden generar a cúmulos citoplasmáticos, que, por ejemplo, van a haber bolitas ahí en el interior, como bien pueden hacer algunas enfermedades como lo son los cuerpos de Lewy. Los cuerpos de Lewy pueden aparecer en dos tipos de patologías más importantemente. Una de ellas es la enfermedad de Parkinson, que es muy importante que la empiecen a asociar. Bueno, entonces ya vimos dos características importantes. Ayer vimos, bueno, pues hay pérdida de la sustancia negra en un paciente con enfermedad de Parkinson y además puede tener cúmulos de los cuerpos de Lewy. Sin embargo, no es la única enfermedad. Hay otras que son muy importantes, por ejemplo, la demencia de los cuerpos de Lewy, es una demencia que puede tener características parkinsonianas, pero que además de esto, puede tener y cursar con alucinaciones. Pero bueno, solamente para comentarle a otros. Otros cúmulos que podemos ver en el citoplasma lo conocemos como los cuerpos de Negri. Es importante recordarles que estos cuerpos, por ejemplo, se pueden asociar como a enfermedades como la rabia. Entonces, también son muy patognomónicos el poderlos encontrar, que tienen como una forma de una bala, ¿no? Pero bueno, en fin. Al final de cuentas, seguimos platicando lo mismo. Recuerdas que el citoesqueleto, por ejemplo, es como la parte así como todos nosotros, ¿no? Así como nosotros estamos hechos un 60% de agua, ¿no? Pero una parte de nosotros, un 40%, no es agua. Y entre este 40% se incluye toda como la masa magra, por ejemplo, el hueso. El hueso que nosotros tenemos es un esqueleto, ¿no? Y de la misma manera, propiamente, las células también tienen cierto tipo de esqueleto. Hagan de cuenta que nosotros, el citoplasma, acuérdense que lo podemos dividir en dos. En citosol, que es propiamente como el agüita, ¿no? Y finalmente el citoesqueleto, que es básicamente todo el soporte estructural que tienen. Así como nosotros, pues, tenemos esta forma, ¿no? Como humanoide para poder desenvolvernos en el mundo que nos rodea, también propiamente las neuronas también tienen un citoesqueleto, al igual que todas las células. Y recuerden que los componentes más importantes del citoesqueleto corresponden con tres, ¿no? Uno que son los filamentos finos, los filamentos intermedios y finalmente los que yo considero más importantes, que son los microtúbulos. Porque estos microtúbulos van a ser muy importantes porque van a ser parteaguas para poder transportar una pregunta que sale, ¿no? Que es, ¿cómo voy a poder yo llevar los neurotransmisores que produzco desde mis cuerpos de Nissl hasta la terminación axónica? Pues gracias a las carreteras de nuestro cuerpo, conocidas como los microtúbulos. También es importante recordarte que hay alteraciones o enfermedades que pueden haber proteínas asociadas a microtúbulos que pueden estar afectadas, como bien puede ser las famosas tauopatías, que son estas enfermedades donde se puede acumular estas proteínas como el tau, que se puede hiperfosforilar y hacer enfermedad, como lo es característicamente en la enfermedad de Alzheimer. Ahora, entonces, básicamente esos son como los de las células. Sin embargo, en las neuronas cobran otro tipo de nombre, pero es básicamente lo mismo. Tenemos los neurofilamentos, los microfilamentos y finalmente los microtúbulos, que al final del día son para poder hacer diferentes funciones. Los neurofilamentos quiero que lo piensen como una similar entre los finos y los intermedios porque te dan cierto soporte estructural como hemos platicado. Los microfilamentos, además de esto, tienen una función extra que se me hace muy bonita, que es que gracias a ellos tienen unas cosas que son los conos de crecimiento neuronal, que básicamente van a estar dirigiendo hacia dónde una neurona está creciendo. Esto va a cobrar mucha relevancia, por ejemplo, en etapas embriogénicas cuando se está desarrollando el cerebrito, o bien después de una lesión o cuando hay neurogénesis en nosotros, o básicamente alguna otra comunicación sináptica nueva que está empezando a aparecer. Y pues bueno, básicamente la función de los microtúbulos ya la hemos platicado, que es el transporte propiamente desde el soma hacia los axones, ¿sale? ¿Qué más? Bueno, pues miren, de hecho aquí hay una correlación clínica, ¿no? De que los microtúbulos y enfermedades degenerativas. Básicamente hay una proteína que se llama tau, que puede estar asociada a microtúbulos y se pueden hacer unas cosas que son las famosas marañas neurofibrilares, que podemos encontrar en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Entonces, muy importante, solamente para que lo vayan empezando a asociar, que lo podemos encontrar en algunos pacientes y pues bueno.
Otro detalle importante es que también las dendritas, pues son el cuerpo, tienen muchas espinas y pues básicamente ahí van a estarse comunicando un montón de axones de, digamos, centenares y centenares de axones con una sola dendrita, ¿no? Entonces, por eso es como lo padre o lo interesante de toda esta dinámica, ¿no? Que no necesariamente es como hay una neurona con una sola neurona, sino que hay miles y millones de conexiones propiamente sucediendo siempre en todo momento. Entonces, propiamente en esta clase lo que vamos a seguir cubriendo son las diferentes capas histológicas del cerebro. Ahora, ya que platicamos un poquito sobre neuronas, vamos a seguir desglosando un poco más qué es lo que se encuentra propiamente en el cerebro. Bueno, si ustedes recuerdan, eso es un corte coronal de nuestro cerebro, solamente que para que lo empiecen a asociar, es de un animalito, pero básicamente todo esto vendría siendo las partes del lóbulo frontal, todo esto, ¿sale? Todo esto es lóbulo frontal, lóbulo frontal, lóbulo frontal. Esto vendría siendo el opérculo. Este lóbulo escondido, ¿cómo se le llama? El lóbulo de la ínsula. Muy bien. Todo esto vendría siendo el lóbulo temporal, lóbulo temporal, lóbulo temporal, lóbulo temporal. Y aquí vemos una parte que lo conocemos como, ya vieron que es el giro de Tao del hipocampo. Entonces, toda esta parte vendría correspondiendo al famoso hipocampo, ¿no? Bueno, hagan de cuenta que hay diferentes tipos de cortezas, hay neocórtex, paleocórtex, y hay diferentes subclasificaciones en las cortezas que se clasifican con base en cuántas capas de células tienen. Sin embargo, nos vamos a enfocar solamente para poder aprender todas aquellas que se encuentran de manera más difusa, ¿no? Por ejemplo, en la corteza prefrontal, por ejemplo, en otras áreas de asociación. Pero esto, por ejemplo, no será cierto para el hipocampo que tiene menos capas. Entonces, solamente para que lo vayan asociando. Entonces, digamos que es como si yo agarrara un cachito de esta imagen, ¿sí? Sí, un cachito de esta corteza y le hiciera un super zoom y esto vendría siendo las capas o de neocorticales. Entonces, vamos a empezar a platicar de ellas. Primero, ¿cuántas capas tenemos? Son propiamente 6 capas. Recuerden que de aquí para abajo vendrá siendo la materia blanca. Entonces, estos serían axones, 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 axones y más células de soporte. Que de nuevo, aún no les he platicado cuáles son las células de soporte, pero son todas las que conforman a la glía. Entonces, muy importante para que le empieces a recordar. Entonces, son 6 capas, ¿no? Que tenemos desde la capa 1 hasta la capa 6. Es importante recordar desde un punto de vista embriológico que cuando las células neuronales empiezan a migrar haciendo las capas en origen ascendente. O sea que primero se forma la 6, luego la 5, luego la 4, luego la 3. Es decir, este crecimiento lo conocemos como un origen radial, porque va creciendo desde las capas más internas hacia las más externas. Entonces, ya se imaginarán que de repente esto se va a correlacionar mucho con los tipos de funciones que van a tener. Ahora, para que todo esto tenga sentido, solamente quiero que recuerdes algo muy importante, que son la organización del cerebro. Ahora, tu cerebro, como sabes, van a haber diferentes funciones que va a tener y es muy importante que lo asocies. Propiamente hay una especie de jerarquía con base en las funciones que va a tener. Hay cortezas primarias, hay cortezas secundarias y hay cortezas terciarias, ¿sale? Que por lo general integran uno o más niveles. Por ejemplo, por decir, si yo tuviera la corteza primaria de somatosensorial, vendría representando el giro precentral, digo postcentral, ¿no? Y este giro postcentral es una forma representativa de, por decir, de que sientes, o por ejemplo, hay otra nivel que puede estar, por ejemplo, en la corteza visual, que es el inicio de la interpretación de los estímulos visuales. De la misma manera hay un giro que se llama el giro de Heschel, ¿no? Que es para poder de nuevo interpretar un poquito las señales auditivas que tenemos. Esos son ejemplos de cortezas primarias, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de cortezas que lo conocemos como secundarias, donde básicamente se integran cosas que aprendes en la primaria, ¿no? Que son, por ejemplo, el giro parietal superior, las otras áreas de asociación más relevantes de la corteza occipital que ya no corresponden con las áreas más inicial. Digamos que es como que en vez de ver como patrones, ya lo vas integrando como un concepto, ¿no? De que, bueno, pues ya ves profundidad, ves más cosas respecto a la cuestión visual. Un área de asociación secundaria importante son, por ejemplo, el área de Wernicke, ¿no? Que puede interpretar un lenguaje, puede empezar a poder comprender muchas cosas, ¿no? Todo es un ejemplo, una secundaria. Y finalmente está el último nivel jerárquico, que es el área de asociación terciaria, que es, por ejemplo, el giro angular, donde básicamente interpreta o suma todos los 3 estímulos sensitivos en este caso, ¿no? Suma lo que ves, lo que escuchas y lo que sientes.
para poder representar un momento como, bueno, pues resulta que ahora yo como cerebro entiendo que me están abrazando, que me están diciendo te quiero, e inclusive hasta cómo huele, ¿no? Entonces, date cuenta cómo todo se puede interpretar en un momento en el giro angular. Entonces, las áreas terciarias de asociación se encargan de poder interpretar los impulsos. Entonces, date cuenta que básicamente las diferentes tipos de cortezas que vamos a ver, las diferentes capas, van a tener una funcionalidad o un objetivo particular. Por ejemplo, en el caso de las cortezas somatosensoriales, por ejemplo, esta acá, esta otra de acá, van a tener una gran capacidad de, número uno, querer cumplir con el objetivo número uno que va a ser excelentes receptores de información. Van a querer ser excelentes receptores de información, ¿sale? Entonces, es importante. Pero, por ejemplo, van a haber otras, por ejemplo, otro ejemplo, una corteza de asociación terciaria sería, por ejemplo, el área prefrontal, ¿no? Que es, por ejemplo, para la planificación, la memoria de trabajo. Son cosas más profundas, ¿no? Pero al final de cuentas que tiene que integrar mucha información porque si te das cuenta, es como, bueno, ¿qué está pasando con el mundo que me está rodeando? Se comunican las áreas terciarias entre ellas para poder evocar una respuesta motriz. Y al final del día, esta se va a comunicar con la motora suplementaria, con la premotora, ¿no? Que son otras áreas secundarias que se encuentran por acá, que son muy importantes. Y al final se va a comunicar con una última, que es el máximo, el último nivel, ¿no? Que lo conocemos como la corteza motora primaria. Entonces, la única diferencia entre esta corteza motora primaria y las somatosensoriales es la función. En el primer caso, las cortezas somatosensoriales eran excelentes receptores de información. En el caso de la corteza motora primaria, que va a ser esta, vamos a poner aquí, CMP, ya no va a querer ser un excelente receptor de información, sino que va a querer evocar una respuesta, ¿no? Entonces, es importante que aquí va a ser un emisor de información. Entonces, con esto en mente, date cuenta de lo siguiente. Hay diferentes tipos de corteza. Va a haber corteza como la motora primaria que va a ser excelente lanzando acciones que van a formar una vía motora. Van a haber otros tipos de acciones que son receptores como las somatosensoriales primarias, ¿no? Que van a ser excelentes receptores de información. Y van a haber otras cortezas como las terciarias que se van a encargar de, si bien no generan propiamente un impulso, sino que comunican entre estas capas para poder interpretar qué es lo que está pasando con el mundo que nos rodea, ¿sale? Entonces, como que integran, quiero que lo piensen así, como que integran. Ahora sí, saltando propiamente a las capas de la neocorteza, vamos a empezar a aprender. Entonces ya vimos que tenemos aquí las que como que no tienen tanta relevancia, que es la materia blanca, ¿no? Y las leptomeninges. Recuerda que leptomeninges me refiero a cuáles dos tipos de capas, a cuáles capas me estoy La refiriendo. pie madre y La aracnoides. madre y Sí, aracnoides. la pie madre y la aracnoides. Ahora, hay 6 capas, ¿sale? Entonces, la hasta arriba la conocemos como capa molecular. Aquí, como ven, van a tener una característica importante que son como lo que sobró, ¿no? Como es la última parte que se formó, ahí están, por ejemplo, de manera difusa algunos axones, algunas dendritas, y propiamente juegan un papel importante, pero no súper importante como las otras que vemos a continuación. Ahora, van a ver que aquí van a ver, por eso casi no ven somas, ¿no? O sea, casi no se ven bolitas redondas, porque casi siempre tiene axones, dendritas, pero los somas neuronales ya no están ahí, aún no están aquí. Van a ver que mientras más nos vemos para acá, aquí se van a concentrar básicamente toda la concentración de nuestros, o sea, todos los somas están acá, ¿no? En toda esta parte. Y aquí, pues, ven que casi no tiene cuerpos, y es porque son muy escasos, porque en realidad ahí casi no pasa nada. Pues, me gustaría que lo pensaran como un remanente, ¿no? Como, pues aquí abajo pasa toda la acción, y ahí arriba, pues, veamos qué pasó. Pasa lo mismo, o el mismo escenario con la capa multiforme, que es la última de hasta adentro, donde hay una multitud de células, pero básicamente quiero que piensen que es como una transición entre la materia blanca y la corteza. ¿Por qué? Porque dense cuenta que en la corteza en la materia blanca va a haber muchas, pero muchas células gliales. Entonces, ahora, con esto en mente, vamos a empezar así a platicar de las otras capas que sí son muy relevantes. Ahora, la primera capa que quiero que empiecen a conocer va a ser las capas 2 y 3. Las capas 2 y 3, aquí se encuentran neuronas no piramidales. O sea que recuerden que las piramidales, propiamente como por excelencia, son emisores de información. Las piramidales por excelencia son emisores de información. Y las granulares pueden pensarlas como receptores de información. Entonces, es importante recordarles que yo quiero que estudien a la capa 2 y la 3 como una sola. Y ahorita les voy a platicar por qué. Porque hagan de cuenta que las capas piramidales, perdón, la capa externa granular tiene neuronas no piramidales. Ok, entonces
es buen receptor de información. Ok. Y más o menos tiene unas células que lo conocemos como células estelares. Y tiene muy, pero muy poquitas células piramidales, porque más que nada se encarga entonces de poder recibir información, ¿sale? De poder recibir información. Y además, la capa 3, que la conocemos como piramidal externa, tiene muchos tipos de capas, pero lo importante es que por ser algunas neuronas piramidales, ¿no? Que miden una cantidad importante que puede variar desde 10 hasta 80 micrómetros, es importante porque son encargados de emitir información, emisores de información. Esta capa, las capas 2 y 3 son sumamente importantes porque estas abundan en lo que conocemos como las cortezas terciarias de asociación. O sea, que dense cuenta que lo tenemos muchísimo en el giro angular o el área parietotemporooccipital, porque recibe información de un chingo de partes, desde lo que ves, lo que escuchas, lo que sientes, ¿no? Y lo puede interpretar y sabes que, bueno, le voy a comunicar porque voy a emitir un mensaje hasta otra corteza de asociación terciaria, ¿no? Que sería la prefrontal, porque la prefrontal es como decir, ¿qué está pasando? O sea, la prefrontal dice, bueno, con base en lo que está pasando en el mundo exterior, que me está platicando la PTO, ¿no? La temporoparetoccipital, yo puedo interpretar qué movimiento voy a hacer. Bueno, si es mi mamá y me está abrazando, pues la voy a abrazar de regreso. Es una lección motriz, ¿no? Entonces, estas capas de piramidales externas se van a comunicar con otros tipos de neuronas o bien pueden iniciar una cascada de eventos para poder evocar un movimiento, por decir. Entonces, abundan mucho, pero mucho en las cortezas de asociación terciarias. Las capas granulares internas son por excelencia, es bien importante que sepan que estas son por excelencia la capa granular interna, o la 4, es excelente receptor de información. Es yo me gustaría pensar que es de las más receptoras, ¿no? Y lo cool es que estas abundan un chorro en las cortezas sensoriales. Sobre todo en la de primer nivel. Entonces, está muy ondeado porque, por ejemplo, cuando te pones a buscar, bueno, ¿cómo se ve histológicamente la corteza somatosensorial primaria? Van a ver que el grosor más importante lo tiene la capa 4. Entonces, ok, porque la función biológica de eso es eso. Así como en las cortezas de asociación terciarias, como la corteza dorsolateral prefrontal o el área paretotemporooccipital, que son cortezas terciarias, van a ver que casi no tienen las capas 4 y 5 ni las 6, pero tienen un chorro de la 2 y 3. Y por ejemplo, siguiendo la misma línea de pensamiento, tenemos también la capa que es la piramidal interna, mejor conocida como la capa número 5. Y es importante que recuerdes que la capa número 5 tiene unas neuronas, gigantes. Son neuronas gigantes que se le llaman neuronas gigantes de Betz. Porque aquí, como ven, sus axones pueden llegar a medir metros, pues. O sea, y eso es importante porque algunas de estas, como bien van a empezar a aprender, se encuentran principalmente, primero, son emisoras, ¿no? Son emisoras. Pero estas se encuentran en la corteza motora primaria. O sea que esta va a ser parte de la que va a formar la vía corticoespinal motora. Entonces, date cuenta que el hecho del por qué es tan gigante es porque va a formar la famosa vía piramidal o la vía corticoespinal. Por eso es tan, pero tan relevante. Entonces, esta va a ser muy importante para poder recibir la información. Y de nuevo, me gustaría que lo pensaran así. Entonces, el 1 va a ser como un resumen práctico. La capa 1 es lo que sobra. La capa 6 es como una transición entre la, 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 este, la, ay, ¿cómo se llama? La materia blanca, que además tiene otro conjunto de células leales, ¿no? Y la corteza cerebral, porque ven que va a tener una multitud de células. Hagan de cuenta que por ahí van a estar migrando las células si son, por ejemplo, son neuronas que están naciendo, por ejemplo, que vienen, por ejemplo, el giro dentado del hipocampo, por decir. Y, de nuevo, la capa 2 y 3 son muy importantes para las terciarias, como la dorsolateral prefrontal o la paretotemporooccipital, pero también la vamos a encontrar en la tercera terciaria, aunque suene redundante, que es algunas zonas límbicas. La capa granular interna, que es muy importante como receptor sensorial, que por eso lo encontramos en la corteza visual primaria, la somatosensorial primaria, auditiva primaria, pero son sensoriales, ¿no? Y la capa piramidal interna, como ven, pues es principalmente, como viven ahí las neuronas gigantes de Betz, pues básicamente
son emisoras y forman parte casi siempre de la corteza motora primaria que va a poder evocar la vía piramidal. Entonces, dense cuenta que es como una especie de sándwich, ¿no? Es como una especie de sándwich. Arriba y abajo tenemos las moléculas que sobraron, la multiforme, que es las que van llegando, y luego dos sándwiches. Dos granulares y dos piramidales. ¿Sale? Entonces, molecular, granular externa, piramidal externa. Granular interna, piramidal interna. Luego multiforme y al final el resto de las células. Bueno, básicamente ese fue un resumen de las capas histológicas de la corteza cerebral. Es importante recordarles que esto solamente aplica para la neocórtex, pero hay más cortezas como lo es la paleocórtex y demás, que pueden tener esta misma representación, pero menos capas. Así que ojalá les haya gustado este video. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm trying to get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow.